Seguimos adelante en el noticiero matinal del Uruguay, recibiendo ahora con gran gusto a Aida García Naranjo. Es embajadora de Perú ante nuestro país. Fue la primera ministra de la Mujer y de Desarrollo Social del gobierno del presidente Ollanta Humala. Ha generado mucha repercusión lo que ha sido su acción en ese cargo y ahora embajadora aquí en Uruguay. Docente, me dijeron que también cantante, lo averiguaré más adelante cuando esté con la señora embajadora. Pero ahora vayamos a presentar este disparador, que es un informe que ha preparado Gustavo Sáenz y que tiene que ver con la quinoa o la quinoa. Es un alimento llamado a ser, parece, la gran reserva del futuro. De eso se trata. Como les decíamos antes de la pausa, hasta la NASA ha observado con mucho interés lo que son las propiedades de este alimento típicamente andino. Veamos el informe. La quinoa, llamada quinoa en Uruguay, es una planta herbácea con un alto grado proteínico, siendo el único alimento de origen vegetal que cuenta con todos los aminoácidos esenciales, rico en minerales y vitaminas. Se cultiva principalmente en los países andinos, pero la planta es adaptable a diferentes ambientes ecológicos. De hecho, en nuestro país ya se comenzó a trabajar para el cultivo de esta planta. Está siendo utilizada por personas celíacas, ya que es un alimento libre de gluten. Podemos agregar que también los vegetarianos utilizan este alimento. Su sabor no es fuerte, tiene un parecido al grano de arroz y puede utilizarse en carnes, mariscos, con leche, etc. Antes de su consumo, el primer proceso es lavar abundantemente el producto hasta que el agua tenga un color cristalino. Por último, este producto de origen incaico se utiliza también para la industria cosmética. Bueno, hasta para lo cosmético tiene incidencia la quinoa. Y no dijimos lo más importante, ¿acaso? Es el año internacional de este alimento peruano. Señora embajadora Aida García Naranjo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, don Daniel. Es un gusto enorme y especialísimo estar acá. Sé que además es usted casado con peruana. Exactamente, es mi país por adopción, pues, casi. Maravilloso, Imagínese. Maravilloso. Así que es un gusto, porque qué mejor forma de que estar unidos los dos países. Exactamente, sí, así bueno, que maravilloso. estarán más unidos ahora con el nacimiento de nuestra hija, Claro así que sí. es un gran Mis momento. mejores deseos para la niña. Muchas gracias, muy amable. Bueno, que tendrá esas dificultades propias de esos partidos entre Uruguay y Perú, pero bueno, ya lo iremos resolviendo. Cada vez que jueguen esos dos equipos empatarán. Bueno, la celeste igual la tendrá porque nacerá acá. Así que... Y la blanca y roja. Y la blanca y roja en algunas circunstancias. Bueno, claro sí. Señora embajadora, bueno, a través de mi esposa naturalmente he conocido lo que es ese país que siento ya como propio y esa capacidad de la gastronomía, que además no es ninguna novedad, ha tenido un despegue enorme en el mundo. Hoy la comida peruana, la cocina peruana es reconocida a nivel global, como nunca. Claro que sí, estamos en el país en un gran momento en general, por un importantísimo crecimiento y en particular pues esta forma tan importante que tenemos los peruanos de hacer nuestra gastronomía, porque resulta la mezcla de un conjunto de fusiones históricas. Primero, los pueblos originarios que han tenido miles de años. Recordemos que hace muy poco hemos descubierto una de las primeras civilizaciones de la América, que es Caral, ¿no? Digamos, como civilización con más de 3.000 años antes de la era cristiana. Hablamos de más de 5.000 años, por lo tanto, ¿no? Luego los incas, que gobernaron 3 siglos, luego tuvimos a los españoles, 3 siglos más, pero los españoles ya venían pues con 8 siglos de cultura árabe, claro, ¿no? Luego, por supuesto, viene todo el tema de la esclavitud negra, y luego hay la abolición de la esclavitud en el Perú. Estuvieron en situación de esclavitud 3 siglos, y luego fueron reemplazados por la mano culíe, lo que se llamaba la mano china, la mano japonesa después. Así que esta mixtura peruana es el reflejo pues de una herencia cultural diversa de todos los continentes que el peruano ha sabido, digamos, potenciar y que hoy día se encuentra en un magnífico momento. Claro, y a veces se les plantea a ustedes la dificultad cuando se les pregunta cuál es el plato típico. Son tantos, además son muy regionales. Indudablemente, tenemos 25 regiones, claro, y uno cuando dice un ceviche puede estar hablando de Lima, pero uno cuando dice un cabrito puede estar hablando del norte, uno cuando dice un paiche puede estar hablando de la selva, uno cuando dice un juane puede estar hablando de San Martín,
Uno cuando dice un rocoto relleno puede estar hablando de Arequipa. Entonces, claro, tenemos una variedad y una diversidad, todos ricos. Todos ricos. Todos sabrosos. Y sanos, ¿no? Sanos, efectivamente, venimos de una cultura, efectivamente, que no usa transgénicos. Estos están prohibidos en el Perú. Su nuevo debate ha sido desplazado hasta 10 años más por delante, y eso es muy importante. Entonces hay una recuperación de la naturaleza. Somos uno de los países más megadiversos del mundo, a nivel de fauna, a nivel de flora, a nivel de pisos ecológicos, y eso también es fundamental para las culturas. Recordemos que además el Perú tiene más de 61 etnias y más de 52 lenguas vivas. Entonces eso pues hace del Perú un país mega cultural, mega diverso, claro, plural en términos culturales, ¿no? Sí, riquísimo, ¿no? Riquísimo, y hay casi que una alusión también a su comida, a su gastronomía. Ahora, estamos instalados ante este Año Internacional de la Quinoa, y allí es donde uno comienza a advertir las enormes posibilidades que ofrece este alimento. Además, usted ha dicho una cosa importante: lograron estar libres de transgénicos, o sea, aún comprometiendo lo que podría llegar a ser mayor productividad. Indudablemente, claro que sí, pero es una decisión del mundo agrícola, del mundo agrario del Perú, por supuesto aprobada por el Parlamento Nacional, como un gran respaldo, digamos, a la demanda campesina, a la demanda agropecuaria. Así que eso es importante. Yo le traigo de regalo, ¿cómo no?, para la casa, sí, lo que es un recetario de la quinoa, que tiene un conjunto de recetas, porque efectivamente las Naciones Unidas declararon este año como el Año Internacional de la Quinoa. Nosotros venimos impulsando esta campaña con Sierra Exportadora. Sierra Exportadora es un órgano autónomo de la Presidencia del Consejo de Ministros que ve todo este tema de la exportación de los productos, y este año, bajo la declaración y el auspicio de las Naciones Unidas, celebramos el Año Internacional, que para el Perú tiene una gran virtud. Ha sido nombrada la primera dama de la nación, Nadine Heredia, como la embajadora mundial de la quinoa. Así que estamos nosotros en el mundo justamente como embajadores, colocando este alimento milenario que ofrecemos ahora al futuro y al mundo. Decía hoy Adriana del Capellán, ¿hubo como un redescubrimiento de la quinoa? Claro que sí, ha habido como una recuperación de un valor ancestral. Recordemos, digamos, que el imperio incaico y el Tahuantinsuyo en particular se extendió por lo que es hoy día el territorio de UNASUR, ocupó más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y el alimento principal, el grano de oro del imperio, efectivamente fue la quinoa. Antiguamente pues era despectivo porque era un alimento pues de los indígenas, de las poblaciones originarias, y en general fue siendo reemplazado por otras formas de importación de productos, ¿no? Ahora Naciones Unidas lo ha reconocido con su gran valor, y eso pues le da un significado particular al año, y por eso es que el año ha marcado un punto de quiebre entre un antes y un después, para valorarla, para recuperarla, para darle autoestima, para difundirla, para promover su cultivo. Porque nosotros no solamente estamos buscando la venta de la quinoa peruana, Uruguay compra toda la quinoa peruana a través de la abundancia de los hermanos Silverman, pero este producto puede ser sembrado en todas las latitudes ahora. Antiguamente este era un alimento que se producía alrededor del lago Titicaca, en parte de la cultura aymara, y por eso Bolivia y Perú son los primeros productores de la quinoa. Después está Ecuador en términos de volumen de comercialización. Sin embargo, hoy día sobre 100 metros sobre el nivel del mar se puede sembrar la quinoa. Hay avances significativos en el Instituto Nacional de Investigación Agraria uruguayo, y es por eso que mañana tendremos nosotros en Aladi un seminario internacional en donde justamente participa el investigador Cereto, uno de los más importantes investigadores uruguayos, que se ha hecho especialista en el tema de la quinoa, y mostrará efectivamente los avances que frente a la quinoa tiene, digamos, el Uruguay. Estará invitados internacionales de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, por supuesto, y cómo no, los propios uruguayos presentando sus avances. Bien. Yo también le traigo otro regalo, que es cuánto ha avanzado Aladi sobre el tema de la seguridad alimentaria y el comercio interregional. Es importante decirles que en América Latina, de los años 90 al año 2009, se redujo el hambre en América Latina de 56 millones de personas
a un total de 47 millones de personas. Eso, sin embargo, con la crisis económica, particularmente en los países del norte, se incrementó. Estamos hoy día nosotros con 49 millones de personas con hambre y desnutrición en América Latina. En Aladi, por ejemplo, se trabaja el comercio intrarregional y nosotros consumimos más del 40% de productos que se compran de la propia región. Esto es fundamental, claro. Tenemos que seguir creciendo y efectivamente en esos alimentos queremos seguir colocando nosotros el tema de la quinoa. Quizás solamente para educación de la audiencia suya, que es tan importante y que tiene... Yo le traigo un cuadro, no lo vamos a leer, yo sé lo que son los tiempos en la televisión, pero nos permite comparar, por ejemplo, que la energía en caloría, es decir, más energía y más caloría produce la quinoa que el arroz, ¿no? El arroz 358 y la quinoa, 374. En proteínas, mire usted, 6.5 o 6.93 el maíz, para compararlo con el maíz. La quinoa 13.10, es decir, más del doble en proteínas, ¿no? Siendo un pseudocelear, efectivamente es un vegetal que es una alternativa también frente a la carne. Bueno, por algo la NASA le puso la mirada con mucha atención, se la menciona como el alimento del futuro, la que más o menos está llamada a achicar esta brecha de inequidades, esa situación tan dolorosa de gente que sigue padeciendo hambre. Y sobre todo en un tiempo en donde estamos buscando que se consuman alimentos de calidad. Claro. Hay una campaña por el consumo de alimentos de calidad. En términos de hierro también es importante, de magnesio, de fósforo, de zinc, de calcio, de fibra. Es decir, un pequeñísimo grano que efectivamente es una potencia, digamos, en términos nutricionales. Bueno. Porque no se trata solamente del problema que hay para acceder a los alimentos, sino de que esos alimentos sean de calidad y sean de nuestra región. Esto está facilitando además el desarrollo de 130.000 productores pequeños de las regiones de acá del sur del continente. Bueno, pero además usted ha dicho algo importante, ¿no? Que se puede perfectamente generar el cultivo aquí en Uruguay. Por supuesto que sí. El INI está trabajando en eso. Bueno, señora embajadora, en Perú en general se come bonito y barato, ¿no? Rico y barato. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. ¿Le ha sorprendido probablemente cuando tiene que comer aquí en Uruguay? La situación es más complicada, ¿no? Se come caro. Hay un precio un poco mayor de los alimentos, indudablemente que sí. Nosotros tenemos una gran oferta, digamos, de productos de consumo popular de todas las regiones y indudablemente nuestro acceso a los alimentos es de menor costo, ¿no? Ahora, hablando de las situaciones de las sociedades, tanto la peruana como la uruguaya, ustedes allí han tenido un despertar desde el punto de vista económico. ¿Ha ido eso acompasado de la equidad, de la búsqueda de la mejor distribución del ingreso? Sí, claro que sí. Es importante las declaraciones que ha hecho el presidente de la República en el sentido de reducción de la pobreza, ¿no? El Perú, digamos, hablando de hace más de una década, tenía más de 14 millones de pobres. Se hablaba de aquel país rico empobrecido. Los científicos peruanos y el gran sabio Raimondi decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Y teníamos nosotros 54% de pobreza. En términos absolutos superaba los 14 millones de pobres. Hoy día eso se ha reducido a menos del 32% de pobres, lo que nos habla de un crecimiento enorme de la clase media, un crecimiento económico del país que se ha venido produciendo los últimos 15 años de manera acelerada. Hemos llegado a picos de crecimiento de 9.9 y hoy día nos encontramos en un crecimiento de 6.7 por encima de toda la región y entre los primeros países de todo el mundo en términos de crecimiento económico. Indudablemente que se ha avanzado en políticas de redistribución. El programa del presidente Humala ha sido básicamente el tema de la inclusión social. Indudablemente los promedios nunca son buenos indicadores, porque tenemos de todas maneras brechas enormes de pobreza que tienen que ser atendidos y bolsones de pobreza que se ubican en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, que es el triángulo famoso de la pobreza. Exactamente. En el Perú, ¿no? Ahora, embajadora, usted fue la titular en su momento de lo que podría llegar a ser aquí el Ministerio de Desarrollo. ¿Cómo se logró la inclusión? ¿Se generó esa necesidad de la contraprestación? O sea, la ayuda gubernamental, la ayuda estatal, pero a cambio, por ejemplo, de la escolaridad. Indudablemente que sí, todo el tema de las transferencias económicas, de las transferencias monetarias, que es parte de una de la política de inclusión,
está condicionada al tema de la escolaridad y al tema de la salud. En el Perú había problemas de deserción escolar. La deserción escolar se ha reducido significativamente. En el Perú también han habido programas, por ejemplo, de transporte gratuito para las escolares. Eso también ayudó a reducir la deserción, aparte de los programas de los incentivos económicos. Y en el caso de salud, indudablemente también, los programas de transferencias monetarias están vinculados a la salud, particularmente del madre y del niño. El Perú, debemos de recordar, de que era el cuarto país con mortalidad materna en toda América Latina, después de Haití, de Bolivia, de Honduras y de Perú. Eso era lamentable, eso también se ha reducido, y en términos también de desnutrición infantil, las mejoras son sustantivas, porque en los colegios se entrega alimentación, desayunos y almuerzos escolares como parte de los programas. En el programa de juntas, que es el de la transferencia monetaria, el 99% de los que reciben esas transferencias son mujeres, que tienen una mejor administración y una mayor eficiencia en el gasto dentro de la casa. Es decir, hay la garantía de que el 100% de ese gasto va dentro de la familia. Esto está complementado indudablemente con programa de ingresos, con programa de empleos. Indudablemente entendemos que es el empleo el factor de la erradicación de la pobreza, y eso también es un tema fundamental. Se incrementó el salario básico, que era un salario, digamos, que afecta a un número significativo de 800.000 personas. Ese salario se incrementó. En el periodo del presidente Humala se ha implementado en un año el triple de lo que se implementó en una década frente a los gobiernos de García y de Toledo. Claro. Esto es significativo en términos de la reactivación económica también del país, porque estas personas a las que se les incrementa el salario, indudablemente van a comprar más alimentos, van a comprar más ropas, van a tener más diversiones. Esto reactiva la economía, y por lo tanto no hay que esperar solamente a crecer para distribuir. Claro. La distribución resulta fundamental por la vía del empleo y por la vía de la transferencia monetaria. Señora Aida, usted fue docente, además. He sido educadora durante 14 años. Durante 14 años. En una de las villas miserias más pobres del Perú. Sin embargo, premiada con el Príncipe de Asturias, porque Villa El Salvador pasó a ser una potencia emergente, con parque industrial, con desarrollo, y efectivamente hemos tenido el honor de que estos alumnos educados fueron luego los alcaldes, fueron los regidores, fueron los impulsores de la comunidad autogestionaria, del parque industrial. Así que me honro en haber sido maestra de ese sector durante casi 14 años. ¿Y cómo advierte este debate que se da en Uruguay respecto a los procesos educativos, a esas diferencias que existen muchas veces o que se plantean entre lo que es la educación privada y la pública, esos ejemplos notables como los del Liceo Impulso, los del Jubilar, el Liceo 4 de Maldonado, que mediante una gestión enamorada, digamos, por el alumno, ha logrado éxitos? ¿Cómo lo analiza? Bueno, sin intervenir en los problemas internos, porque no me compete, yo indudablemente creo que el Uruguay es una vanguardia en muchos de los elementos educativos, ¿no? Hay mucha creatividad de parte de los maestros. Para nosotros es un referente el plan Ceibal, el acceso a la información, el acceso a la informática. ¿Se aplicó algo similar en Perú? En el Perú no, más bien el Perú tiene como referente la posibilidad de que esto se dé. Hemos estado detrás del balance de los 5 años, justamente el plan Ceibal, como una de las cosas que nos interesaría también para el sector de educación. Pero efectivamente, la educación es bastante más allá que la informática, que el plan Ceibal, y implica, digamos, una creatividad bastante superior, bastante diversa, implica invertir en los maestros, implica invertir en la infraestructura, y esos son elementos también que en el Perú se han trabajado, el tema de los colegios emblemáticos, el tema de homologación para los maestros, calificación para los maestros también, como parte de los elementos fundamentales de la política nacional peruana, que nosotros consideramos también pilares fundamentales. El Perú tiene 400.000 maestros, más de 400.000 maestros. Esto ha hecho de que hayan ahora pruebas para los maestros, calificaciones para los maestros, potenciamiento también a los propios maestros, para que mejore la calidad de la educación, que indudablemente no solamente mejora con recursos económicos, mejora con desarrollo de capacidades e indudablemente con diálogo de saberes. ¿El pago por resultado también ha sido eficaz? El presupuesto de la Nación es un presupuesto que tiene 2 características muy importantes: un presupuesto por resultado y un presupuesto que incorpora el enfoque de equidad de género. Es decir, cuánto invertimos en las mujeres
porque indudablemente muchas veces son olvidadas de la educación y en el Perú lamentablemente tenemos una tasa de analfabetismo femenino aún significativa. De cada 4 analfabetos en el Perú, 3 son mujeres y por lo tanto el presupuesto con enfoque de género es transversal a los 18 sectores en que está segmentada, digamos, el Estado en términos de sectores productivos o sectores de servicios. El enfoque de género se aplica en toda la transversalidad del Estado, eso es fundamental, y la jerarquía que tiene el sector, digamos, vinculado al trabajo de la mujer y el desarrollo social es a nivel de un ministerio. Esto le da asiento en el Consejo de Ministros y esto permite una mayor incidencia en las políticas de los otros 17 sectores. De hecho, es fundamental. Usted estuvo ahí, ni más ni Yo menos. estuve ahí, ha sido un honor para mí estar en ese sector, ha sido fundamental. Estamos en el tercer plan. En esta oportunidad ya no se llama Plan de Igualdad de Oportunidades, que es ponerlas en el punto de partida, pero no en el punto de llegada. Así que se llama Plan Nacional por la Igualdad de Géneros. Bien, embajadora, ¿y en materia comercial cómo estamos? Porque allí hay una balanza con en materia comercial como en el fútbol, es decir, nos golean, la celeste nos golea, lo cual es muy positivo. Estamos ante un país con una economía creciente, también en el Uruguay, por encima de otros países de la región, también eso es fundamental. Ustedes nos venden más que lo que nosotros le vendemos a ustedes, por lo tanto la balanza comercial que tiene Uruguay frente a Perú es favorable al Uruguay. Para nosotros ha sido fundamental de que eso sea así. Nosotros somos compradores, por ejemplo, del arroz. Tienen ustedes un arroz excepcional que el uruguayo consume poco y está entre los mejores arroces del mundo. Hay 9 departamentos del Uruguay que siembran arroz para el Perú. Compramos el arroz de Samán, en el Perú se llama costeño, ¿no? Muchos de los departamentos de manera significativa preparan un arroz un poco más largo, de una gran calidad, que en el Perú se vende como un arroz extra embolsado con la marca costeño, pero cuyo producto es Samán desde acá del Uruguay, producido por los arroceros uruguayos. Bien, y sobre los procesos de integración, embajadora, ahora que se menciona la eventualidad de que nos acerquemos un poco más a esa alianza del Pacífico, que parece mucho más potente. Yo creo que cada vez nos estamos acercando muchísimo más. Para nosotros eso es importante. Tendríamos que recordar nosotros, quizás si revisáramos nuestra historia nos daría una señal excepcionalmente buena de cómo antes estuvimos integrados, cómo el Tahuantinsuyo fue una parte de una gran integración que se extiende hoy día justamente sobre lo que es la versión moderna que sería el UNASUR. Para nosotros ha sido fundamental que Uruguay esté, digamos, hoy día en la Alianza del Pacífico. Debemos de recordar que Uruguay ha sido parte del virreinato del Perú durante 200 años, ¿no? Y esto muchas veces no lo recordamos. Eso permite esa integración entre hacer puente entre los dos países, entre la orilla del Atlántico, la orilla del Pacífico, y mejorar nuestro comercio entre toda la región. Bien. Eso ha sido fundamental y por supuesto nosotros seguimos trabajando en la convergencia entre la comunidad andina y el Mercosur, porque pensamos que son 2 elementos que van a fortalecer UNASUR y mejorar indudablemente el comercio intrarregional. Bien, ha sido muy amable, cantante al final, ¿no? También cantante, bueno, pero ya no me va a pedir hoy día cantar. Bueno, hoy no, pero de pronto en otro momento. Además, valoro mucho ese entusiasmo, esa alegría permanente. Quizás sobre el canto lo que podemos decir es que mañana, aparte de lo de Aladi, que será en el local de Aladi, y es un seminario internacional sobre seguridad alimentaria, estaremos con la murga Agarrate Catalina, que se va después cantando. A Lima, claro, y después se va a Lima, Después se va a Lima, estará con nosotros, octubre, noviembre, en un nuevo local colocado en Lima que se llama, en el caso de Lima, Agárrate Catalina, con otro acento. Exactamente. No es el agarrate, pero es Agárrate Catalina, inspirado justamente en la cultura uruguaya. Los tendremos mañana en el MAPI, porque inauguramos una muestra itinerante de grandes gigantografías sobre la historia de la quinoa, las mujeres en la trilla de la quinoa. ¿A qué hora es? Los quinoales a las 7 de la noche, y en el caso de Aladi a las 3 de la tarde.
Así que será la mejor forma de estar fusionados Perú y Uruguay. Bien, y después vendrá el Año Internacional del Pisco en algún momento, me Vendrá, indudablemente, que ese lo celebramos todos los años. Todos los años, es verdad. Muchas gracias. A usted le tengo que dar las gracias. Mil cariños a la señora y mis mejores deseos para el nacimiento de la niña. Qué bueno, imagínense cuánto me ha dado Perú, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Aída García Naranjo estuvo con nosotros, señora embajadora del Perú ante nuestro país. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebondino. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Fuerte, tiene un parecido al grano de arroz y puede utilizarse en carnes, mariscos, con leche, etc. Antes de su consumo, el primer proceso es lavar abundantemente el producto hasta que el agua tenga un color cristalino. Por último, este producto de origen incaico se utiliza también para la industria cosmética. Bueno, hasta para lo cosmético tiene incidencia la quinoa. Y no dijimos lo más importante, ¿acaso? Es el Año Internacional de este alimento peruano. Señora embajadora Aída García Naranjo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, don Daniel. Es un gusto enorme y especialísimo estar acá. Sé que además es usted casado con peruana. Interés lo que son las propiedades de este alimento típicamente andino. Veamos el informe. La quinoa, llamada quinoa en Uruguay, es una planta herbácea con un alto grado proteínico, siendo el único alimento de origen vegetal que cuenta con todos los aminoácidos esenciales, rico en minerales y vitaminas. Se cultiva principalmente en los países andinos, pero la planta es adaptable a diferentes ambientes ecológicos. De hecho, en nuestro país ya se comenzó a trabajar para el cultivo de esta planta. Está siendo utilizada por personas celíacas, ya que es un alimento libre de gluten. Podemos agregar que también los vegetarianos utilizan este alimento. Su sabor no es... Exactamente, es mi país por adopción, pues, casi. Maravilloso, maravilloso. Así que es un gusto, porque qué mejor forma de que estar unidos los dos países. Exactamente, sí, así bueno, que maravilloso estarán más unidos ahora con el nacimiento de nuestra hija, Claro así que sí. es un gran Mis momento. mejores deseos para la niña. Muchas gracias, muy amable. Bueno, que tendrá esas dificultades propias de esos partidos entre Uruguay y Perú, pero bueno, ya lo iremos resolviendo. Cada vez que jueguen esos dos equipos empatarán. Bueno, la celeste igual la tendrá porque nacerá acá. Así que... Y la blanca y roja. Y la blanca y roja en algunas circunstancias. Bueno, claro sí. Señora embajadora, bueno, a través de mi esposa naturalmente he conocido lo que es ese país que siento ya como propio y esa capacidad de la gastronomía, que además no es ninguna novedad, ha tenido un despegue enorme. Seguimos adelante en el noticiero matinal del Uruguay, recibiendo ahora con gran gusto a Aída García Naranjo. Es embajadora de Perú ante nuestro país. Fue la primera ministra de la Mujer y de Desarrollo Social del gobierno del presidente Ollanta Humala. Ha generado mucha repercusión lo que ha sido su acción en ese cargo y ahora embajadora aquí en Uruguay. Docente, me dijeron que también cantante, lo averiguaré más adelante cuando esté con la señora embajadora. Pero ahora vayamos a presentar este disparador, que es un informe que ha preparado Gustavo Sáenz y que tiene que ver con la quinoa o la quinoa. Es un alimento llamado a ser, parece, la gran reserva del futuro. De eso se trata. Como les decíamos antes de la pausa, hasta la NASA ha observado con mucho enorme en el mundo. Hoy la comida peruana, la cocina peruana es reconocida a nivel global, como nunca. Claro que sí, estamos en el país en un gran momento en general, por un importantísimo crecimiento y en particular pues esta forma tan importante que tenemos los peruanos de hacer nuestra gastronomía, porque resulta la mezcla de un conjunto de fusiones históricas. Primero, los pueblos originarios que han tenido miles de años. Recordemos que hace muy poco hemos descubierto una de las primeras civilizaciones de la América, que es Caral, ¿no? Digamos, como civilización con más de 3000 años antes de la era cristiana. Hablamos de más de 5000